No sé ustedes, pero a muchos nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido porque, como decía en una mañana, Per ha hecho un trabajo como casi ningún artista plástico en este país. Hicimos un trabajo que les vamos a presentar ahora, un video, precisamente ya vamos a empezar a escuchar la voz de Per en su lugar de origen, allí en la Selva Gráfica. Pues para que conozcamos un poco de su trayectoria y que nos sirva también de preámbulo para poder tener una charla con él, así que vayan preparando ahí sus preguntas, sus comentarios, que seguramente tendrán muchos. Vamos a tener la oportunidad de charlar todos con él, tenemos la tarde para hacerlo, así que bienvenidos. Y nada más, bueno, antes que nos ponga la proyección, quiero hacer un agradecimiento a todo el equipo de TeleV por el trabajo que hicieron para que lográramos esto, que de verdad se pulieron, ya lo van a ver, y pues vamos a verlo y después lo platicamos. La litografía es un arte que guarda muchos secretos y en la región cafetalera de Coatepec, en Veracruz, vive un hombre que ha dedicado su vida a desentrañarlos, a conquistarlos y a reinventarlos. Su nombre es Per Anderson, un aventurero que no cesa en ir más allá de los límites de los materiales. Un artista en un viaje constante por sus laberintos interiores y por interrogar las leyes universales. Per Anderson, pues yo nací en Suecia en 1946 y en una familia que era refugiados de guerra, era de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres venían de Estonia, mis abuelos venían de parte de ellos de Rusia. Entonces me encuentro en Suecia como un individuo bilingüe por lo pronto y me educo en Suecia. Las escuelas de arte me brindaron una sólida conformación artística antes de decidir de venirme a México a la edad de 23 años. Y aquí seguí una carrera larga que a final de cuentas pues podría decir una larga autoconstrucción. A Per, su padre, un agrónomo especializado en lácteos, y un vecino de nombre Niels, le compartieron el amor por la vida en el campo. En familia aprendió el valor del autoconsumo, un concepto que ha sido esencial en su trayectoria profesional y a lo largo de su vida. Mi desarrollo como artista ha dependido de mis experiencias de mi juventud, de infancia. En mi familia tenía yo mamá y papá muy vinculados con el campo. Mi papá era agrónomo, mi mamá había desarrollado muchísimas tareas en un rancho muy grande y llego casualmente a conocer un campesino sueco con quien tendí unos lazos de amistad que duraron por más de 10 años y muy particularmente con él, que tenía prácticas de autoabasto y autoconsumo que databan del siglo anterior. A los 23 años de edad, Per Anderson tomó la decisión de viajar de Suecia a México. Su mayor pregunta era la perspectiva. Decido viajar a México no porque se me haya ocurrido a mí mismo la idea, sino salta de un artista que encuentro en Estocolmo y que de pronto simplemente me dispara la sugerencia de decir, ¿y por qué no viajas a México? Pero creo que yo ya estaba preparado para viajar, para distanciarme mucho, por una búsqueda que siempre tuve y una inquietud que creo que la realidad
se encuentra en otra parte. Y me parecía, a final de cuentas, sensato de ir a un lugar, a México, donde no conozco a nadie, no conozco el idioma, no tengo idea qué me va a pasar allá. Entonces es como buscar la realidad en otra parte, sin anteponerse, digamos, los prejuicios que siempre te persiguen. Per Anderson es un artista que se define de izquierda. Llegó a México en 1970 y tenía claras dos cosas. Una era estudiar en la Academia de San Carlos. La otra, vivir en el mismo barrio en el que vivían los hijos de Sánchez, los protagonistas de la famosa novela de Oscar Lewis y que él había leído en Suecia. Encuentro otra perspectiva de la realidad que apenas se me había presentado en el libro de Oscar Lewis. Oscar Lewis, el antropólogo norteamericano, había hecho una descripción de los hijos de Sánchez, la familia de Sánchez, que me pareció increíble. Y cuando yo ya estoy inscrito como alumno oyente en San Carlos, yo les pregunto a compañeros ahí, oye, ¿los hijos de Sánchez ya no están viviendo en Tepito? No, pues están viviendo en la ciudad de Nezahualcóyotl. Y me quedé a vivir por un año en una colonia arenal. Y esto fue algo que me abrió mucho los ojos. Tuve que aprender muchas cosas y conocer la realidad social en México, por lo menos de esta mayoría de gente que viven en estas condiciones difíciles. Al llegar a México también se puso en contacto con el arquitecto José Luis Serrano y buscó al muralista David Alfaro Siqueiros. En México, confiesa, reconstruyó su mentalidad. Las formas diferentes de hacer las artes plásticas en México y en Europa, obvio, pero es un suelo rico donde aprendes y no puedes conservar, digamos, solamente tu enfoque europeo, sino estás en contacto con compañeros y con artistas que en aquel entonces en San Carlos se enfatizaba mucho el arte de la sociedad, ¿no? Había mucho activismo social y esto fue un espacio muy productivo, muy amplio, donde realmente tendrías que ponerte las pilas y no podías simplemente ir en automático sobre lo aprendido, continuar la marcha, sino era inventar a cada paso una forma de expresarse que tuviera una vinculación y coherencia, consistencia con el entorno. En Ciudad Nezahualcóyotl fue donde más aprendió el español. De ese lugar tuvo que salir un día por la violencia social que había, por la estridencia de la música de los vecinos y porque alguien pensó que él era Jesucristo. La gente comenzó a pensar, híjole, será muy, muy complicado. Pensaban que era yo Jesucristo. Y esto yo me entero porque se hincan personas adultas, se hincan frente a mí y piden disculpas por sus pecados, o personas vienen y cuentan sus sueños y desean que sus hijos estuvieran cerca de mí porque veían que yo era maestro y les enseñaba a los niños pequeños en sus tareas de escuela, pero se cundió, se inflamó la idea, se pasó de casa en casa de que era yo Jesucristo y esto realmente me preocupaba porque se acercaba la Semana Santa y yo podía pensar en mi mente de que iban a concretar una crucificación. De Ciudad Nezahualcóyotl se fue a vivir a la casa de la dramaturga y titiritera Mireya Cueto. También entró en contacto con el ejército guerrillero de los pobres. Comprendía su lucha y trabajó para ellos. Les hizo desde viñetas hasta servicios de mensajería. Me involucré con la guerrilla guatemalteca porque me encontré en la casa de Mireya Cueto, una persona muy bondadosa y siempre de izquierda, hija ella de Germán Cueto, el afamado escultor. Ella ya había brindado espacios para
refugios para guerrilleros guatemaltecos de la misma agrupación guerrillera que Alay de Fopa, sus hijos. Era ejército guerrillero de los pobres y con muchos años a distancia. Les agradezco que me dieron la oportunidad y la confianza de haber cumplido una tarea de esta naturaleza, porque pude conservar intacta mi convicción y mi compromiso y decir que cumplí una tarea para ellos y para mí. Per Anderson ingresó por primera vez a la Universidad Veracruzana en 1974. Llegó a impartir un taller de grabado, pero se enfrentó a un dilema. No había la infraestructura ni materiales necesarios para hacerlo. Para subsanar las carencias que encuentro cuando mi compromiso con la Universidad Veracruzana inicia en 1974 con el taller, como maestro de taller de litografía, de inmediato identifico que va a haber una dificultad grande para mis alumnos, si bien los enseño la técnica de litografía, pero ¿cómo harán ellos para establecer su propio taller una vez concluido su periodo de preparación de 4 años? Entonces, ante esta perspectiva, esta total dependencia de recursos importados, tenía que replantearse todo el quehacer gráfico de una forma distinta, ¿no? Buscarse alternativas para autoabastecerse con recursos propios. Y esto fue, digamos, apenas el inicio, 1974, una larga lucha en la que me he empeñado para crear una estructura sustentable para la litografía y posteriormente el papel. En algún momento Per Anderson pensó que estaba desviando su arte por un camino por el que no quería transitar, el del dinero y los premios. Pensó que estaba dejando el arte de lado. Recordó que de adolescente quería ser campesino y decidió retornar a la vida en el campo. Se dedicó 10 años a la autorreflexión y al arte. En esos 10 años primero se produce 7 años de silencio, donde ninguna obra fue producida. Atento a la voz interna, a escucharse a uno mismo en medio de las prácticas agronómicas, pero no es hasta que hayan pasado 7 años que retomo la actividad artística, ahora sí por profunda convicción. Ahora sí, yo sé por dónde debo de plantearme el camino, y la conducción es netamente interna, y confío en esta voz profunda que no me ha abandonado, le hago caso y comienza un camino muy apegado a una profunda voz que me conduce todavía a contactos con el preconsciente y quizá con el inconsciente, que me hace pronto ver que uno en la vida cotidiana sería como un mequetrefe bastante en la superficie, pero en la realidad las fuerzas profundas operan en tu interior. Y darle voz a estas fuerzas profundas es como crear una identidad sólida y fuerte que ya no le preocupa, digamos, la incertidumbre en la superficie de la vida. En 2005, Per Anderson decidió iniciar el que quizás es el proyecto más ambicioso de su vida, la Ceiba Gráfica. Lo pensó junto con el artista Martín Binader. Pues el proyecto de la Ceiba Gráfica tiene varios antecedentes, y uno de ellos, claro, es de que en 2002 presento una exposición en el Chopo, el Museo Universitario en México. Invito a 16 artistas muy destacados mexicanos y presento oficialmente la nueva opción de hacer litografía a la mexicana. De ahí
esta exposición tuvo mucho éxito y repercute en replicarse las fórmulas en otros talleres. Entonces, en pocos años ya se crearon 5 talleres más con las opciones de nuestras prensas construidas con diseños propios, el mármol mexicano, como en vez de la piedra importada alemana. Entonces ya teníamos 5 talleres operando en distintos puntos de la República cuando nos unimos un grupo de artistas aquí de Veracruz a proponer a las autoridades que se hiciera un taller de litografía realmente grande con posibilidades de recibir más artistas. La ex hacienda La Orduña, la que estaba abandonada, bien podría albergar un proyecto de esta naturaleza. Y esto es a partir de 2005 que inician los labores aquí, y mi más cercano colaborador entonces era Martín Binaver, y nos enfrentamos un mundo muy complicado porque el edificio estaba en ruinas. La Ceiba Gráfica se encuentra en La Orduña, ex hacienda construida a finales del siglo XVI, aunque la arquitectura de la casa principal es de mediados del siglo XX. En 2005, el gobierno del estado de Veracruz dio en comodato a la Asociación Civil Artistas Veracruzanos Bajo la Ceiba para que pudieran crear ahí este centro de artes especializado en técnicas sustentables de gráfica tradicional y otros oficios. Actualmente cuenta con talleres de litografía, grabado, mokujanga, tipos móviles y encuadernación. Aquí hemos recibido un gran número de artistas. Bueno, Irma Palacios, los Francisco Castro Leñeros, José Luis Cuevas, Alejandro Santiago, Fernando Aceves, Luis Argudín. Es un gran número de artistas de primer rango en México, pero otros muchos artistas extranjeros han venido a realizar obra o utilizando los talleres para llevar a cabo su búsqueda personal plasmado en X o Y de las técnicas. Entonces, esto ha sido un encuentro continuo de artistas nacionales y extranjeros, y gracias a esto también se ha hecho sustentable el proyecto. A un costado de la Ceiba Gráfica se encuentra el Museo Vivo del Papel, donde tienen una producción constante de hojas de algodón, cozo y otras fibras naturales. Además, se dedican a la enseñanza, investigación y difusión de los procesos tradicionales de elaboración de papel. En este espacio tienen especial cuidado en el medio ambiente, por lo que se evita el uso de cualquier sustancia química contaminante en los procesos de producción. Bueno, el Museo Vivo del Papel se inicia cuando ya hemos articulado posibilidades y opciones reales para la litografía. En estos, ahora ya hemos hecho más de 40 talleres de litografía repartidos en todo el país, y se han resuelto los problemas técnicos, la producción de tinta, etcétera, pero siempre quedó un gran pendiente con el papel. Si la litografía consume una gran cantidad de papel, y entonces tenía que volcarse atención a este problema específicamente, ¿no? Y esto es lo que ha ocupado mi tiempo los últimos 15 años, y es recuperar todo lo que es la historia del papel, porque no nace en Europa, nace en China hace 2000 años, y esto es lo que ahora presentamos en este espacio, esta larga recuperación del camino del papel. La obra de Per Anderson está definida en mucho por sus sueños, su propio ser físico y emocional, con ese tránsito interior que lo ha hecho moverse por el mundo para descubrir nuevos horizontes para su propio arte. Sobre el arte, he aprendido de muchos maestros el hábito del quehacer y del oficio. Solo de uno he aprendido que una línea y un trazo contienen en su esencia una fuerza y un mensaje. Es gracias a Per Anderson que he sabido distinguir entre lo valioso, lo sustancial y lo básico en el arte. Gracias, Per, por tu oficio, por la confianza en el arte y por ese botón de muestra
que por cierto es de cerámica, que nos dejas como legado para creer que en el arte está la cura para muchos males y que en el arte está la esencia de la vida. El taller de Per Anderson era una experiencia holística desde la disposición del mobiliario diseñado por él mismo, que permitía la perfecta observación de más de 30 dibujantes, la música. Teníamos acceso a excelentes modelos que tenían un profundo conocimiento del planteamiento que él hacía en las sesiones y toda la dinámica colectiva que él pautaba por silencios absolutos y oscuridad para descansar la mirada, generaban un ambiente memorable. Per Anderson es un hombre del Renacimiento. Así lo definió Alma Rosa Jiménez, quien era directora del Museo Universitario del Chopo en 2002, con motivo de una exposición de la obra de Per Anderson llamada Litografía, un arte recuperado. Para ella, él es un maestro de la línea y el detalle, de las posibilidades expresivas del dibujo aventurero de hazañas creativas. Para dibujar como el maestro Per debes estar atento a lo que te rodea, entonces todo se transforma, lo vas transformando o debes transformarlo para que suceda. El dibujo y el arte no son cosas dadas, sino que uno se implica en lo que dibuja como en lo que vive. Para mí el maestro Per es como un faro para alumbrar lo que ves y también lo que viene. Él tiene una capacidad de transmitir un dibujo muy claro, muy académico, pero en su estilo ha desarrollado una técnica propia de dibujo. A mí me permitió entender la realidad desde muchas nuevas formas y después pude adaptar como parte de su dibujo a mi estilo de creación. Entonces, bueno, ha sido una gran influencia, también es un gran amigo y pues ha marcado mi camino artístico desde muy joven. Este artista nunca cesa de encontrar en cada paso, en cada trazo y en cada impresión nuevas perspectivas que rondan en una poética muy personal, la poética Per Anderson. Pues la litografía para mí me ha dejado saber quién soy. He descubierto mi propósito profundo, mi deseo profundo, haciendo litografías como si fuera el medio el cual me permitió articular estas ideas. Ahora me siento con mucha libertad de enseñar, de dar, ser generoso. Pues para mí, para el futuro me puede brindar la posibilidad de continuar dibujando, de reflexionar, recoger más testimonios de mi entorno, pero más que nada brindar apoyos a los demás, apoyos técnicos y que más artistas y personas pudieran comprometerse y tener la oportunidad de hacer su obra artística.
posible. También queremos extender el agradecimiento a la esposa de Pep, a Elsa Naveda. Muchas gracias por todo el Desde acá también queremos mandar un saludo a la familia de Pedra, a sus hijos, especialmente a Leo, Pedra, a Víctor, que creo que nos están viendo en línea, así que un abrazo, qué bueno que nos acompañan. No sabemos si está, pero tenemos esas noticias por ahí, nos llegó el rumor. Y bueno, pues ya, vamos a recibir a Per, ¿no? Con un fuerte aplauso. Per. Por cierto, en lo que llega Per, nada más un aviso parroquial por aquellos que puedan estar interesados. Nos dijeron que se va a abrir la materia de historia del papel en la ceiba gráfica en el intersemestral. Entonces, por si alguien está interesado, pues ahí luego pueden preguntar. Pues creo que sí. Pero bueno, de ahí, por si alguien está interesado, pues vamos a empezar esta charla con Per. La verdad es que queremos que participen todos, como les decía, saquen sus papeles, sus preguntas, levanten la mano cuando quieran comentar algo. Mientras, a mí hemos estado todo este día oyendo mucho de quién es Per, mucho de su trayectoria, de su vida, de su trabajo, de sus esfuerzos por traernos la litografía y el arte gráfico aquí en México, que pueda hacerse un desarrollo importante en el país. Y yo creo que más allá del país, hemos rebasado fronteras con tu trabajo, Per. Y a mí la gran pregunta que me surge desde la mañana cuando oía todo este concierto de voces en torno a tu trabajo es, ¿tú qué piensas después de que oyes tanto de lo que has hecho, de que, bueno, te has visto también a ti mismo hablando de tu trabajo? ¿Qué piensas ahora? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, conservando modestia, yo creo que no vaya a ser una cosa que te suba por la cabeza, sino lo que me ha importado siempre es ser fiel a tus convicciones, cumplir tus deseos, aunque muchas veces pudieran parecer difíciles de cumplir. Muchos de los proyectos han sido utópicos, o sea, prácticamente irrealizables, pero de todas maneras han marcado el rumbo. La intención de ir hacia un punto es que a ningún grabador mexicano le debe de faltar tinta, papel o modos de poder efectuar sus impresiones. Es una meta utópica, pero lo hemos intentado, lo hemos buscado siempre formas de materializarlo. Entonces, si hoy estoy aquí con muchos queridos amigos y exalumnos, pues solamente declaro que he buscado ser fiel a estas intenciones y deseos y no traicionarlos, y esto me da tranquilidad de haber cumplido con una tarea y estar sereno, diría. Pero decía Rafael Antunes hace rato, hablaba de soñar la realidad, y tú hablas ahora de utopías, ¿no? ¿Qué es soñar que esa realidad puede ser diferente a como la estamos viviendo? ¿Tú cómo te imaginas, cómo te imaginabas antes de venir a México la realidad mexicana? ¿Cómo la viste? ¿Cómo decidiste empezar a transformarla? ¿Y cómo te gustaría transformarla en el futuro? Yo no tenía ninguna idea clara sobre qué era México, más que lo que había leído en libros de
Oscar Luis, pero estaba muy dispuesto a correr yo mismo, conmigo mismo, un experimento. O sea, cuando caes en un continente que desconoces, estás en unas circunstancias donde nada te es conocido. Yo hice mi primer viaje de Suecia a México, era un trayecto largo de tren de Estocolmo a Bilbao, pasando por París, y de ahí abordé un barco. Era un barco carguero, por cierto, eran 72 tripulantes y éramos apenas 12 pasajeros. Este lento traslado, tardé 28 días a bordo del barco y llegamos a Veracruz. Nadie me esperaba, no tenía idea del idioma, no tenía ni conocimientos ningunos. O sea, yo tenía que tomar distancia a las cosas y abrir bien los ojos y tener que poner atención a cada evento, porque cabía la posibilidad que interpretara yo equivocadamente las circunstancias. O sea, una y otra vez tuve que rendirme ante, así no era lo que era, una conclusión errónea. Pues tenía que observar con mayor profundidad y detenimiento los eventos que se presentaban, y así como que volver a ser funcional y entender y comprender cómo funcionaban las cosas. Y esto fue un rico aprendizaje, esto algo que me hizo más atento y agudo observador, ¿verdad? A esta edad, tenía 23 años, o sea, no era un chico recién nacido, ¿verdad? No podía ir en automático para interpretar, esto ya lo conozco, esto no representa ningún peligro y aquí me muevo tranquilo. No, cada momento tenía que ser analizado, observado, registrado y así ir creciendo poco a poco, paso a paso, digamos, una nueva forma de entender las cosas. Esto era básico. Hay una cosa que debo decirles, el título del video no es casual, surgió en la junta que tuvimos con el equipo de TVV, porque la primera vez que yo hablé con Per para preparar el trabajo que hicimos ahora, él me decía que la razón por la que vino a México era porque estaba buscando una nueva perspectiva, buscaba perspectivas, así fue como llamamos el video, perspectivas, esta búsqueda diferente por ver el mundo de otra manera. Y hace rato también recupero bastante de lo que nos dijo Rafael Antúnez antes de irnos a comer. Él hablaba de dibujar con la luz. Y ahora que te escucho, también pensaba yo que cuando uno viene de Suecia a México, la luz es distinta. Es como una sutileza, parece como algo que puede pasar desapercibido quizá para la mayoría, pero para un artista visual como tú, no. Bueno, yo supongo eso, ¿no? Pero ¿cómo pensaste tú tu trabajo a partir de esta nueva luz física y metafóricamente que se te apareció acá en México? Bueno, era prácticamente una necesidad de cuestionar, ya que en Suecia, en mi formación plástica en Estocolmo, después de todo un semestre de haber estado estudiando la perspectiva de rectilinear, la que se gestó en el Renacimiento, es un modelo de percepción, un modelo para percibir la realidad, y este modelo te limita a que tienes que tener un ojo tapado y no moverte. Y entonces, si un modelo de percepción visual tiene estas limitaciones, pues como se me hacía muy tentador, digamos, esto lo puedo aceptar y lo quisiera romper. Entonces, si voy con el ánimo de buscar otros modos de percibir la realidad, me topo con José Luis Serrano, un artista y arquitecto mexicano que había propuesto la perspectiva curvilinear. Entonces, si líneas rectas por donde quiera los encuentras son proyectadas sobre una retina que es en sí cóncava, pues ¿cómo van a poder conservarse como líneas rectas si la superficie es cóncava?
Entonces, realmente cuestionar la mirada, cuestionar la percepción, estaba yo muy dispuesto de ir hacia otros rumbos, buscar otras realidades, y vi que artistas mexicanos como Siqueiros, como Dr. Atl, como Montenegro, ya habían incorporado la perspectiva curvilineal en su obra. Y me acuerdo de una conferencia por teléfono que tuve con José Luis Serrano, de que, bueno, si todos los periodistas en México cambiaran los fotoperiodistas cambiaran su lente, que es un lente normal, por un lente de fisheye, como ojo de pescado, ojo de pescado, podría representar esta línea, esta perspectiva curvilineal, y poco a poco tardaría quizá un par de generaciones que nos acostumbráramos a asimilar y ver el mundo con esta perspectiva. Yo estaba muy dispuesto de hacer el experimento, ¿no? Pero en esto de que cuestionas en tal grado la veracidad de tu mirada, entonces sí, es todo un proceso que te mantiene, te conserva atento. No puedes dar por seguro de que el evento sea así. Cabe otra opción, cabe otra posibilidad. Y yo creo que esto es algo que me dio el entorno en México, las opciones y las posibilidades de experimentar y sostener la pregunta viva. Sí, es una cosa bien interesante escuchar. Llevamos muchas horas hablando, Fer y yo, sobre su trabajo. Y las preguntas surgen siempre, y esto viene a colación porque hace rato Israel Barrón, uno de tus alumnos, decía y hablaba de que el taller de dibujo se había convertido en un momento de reflexión. Y una de las cosas que he notado y he disfrutado mucho con Per es precisamente este proceso de reflexión, que yo podría decir que el trazo se ha convertido en un trazo prácticamente filosófico, donde podemos entrar más allá de la obviedad de la línea, a entrar a un profundo mundo interior y reflexivo de Per, ¿no? ¿Tú cómo vives ese momento del trazo, del dibujo, de estar con tus alumnos? En fin. Bueno, escuché atentamente las palabras de Rafael Antúnez en la conferencia anterior. Sí cabe mucha reflexión, caben muchas posibilidades de reflexionar sobre la obra, reflexionar sobre la actividad, reflexionar sobre nuestro quehacer, y qué es lo que realmente expresa la línea, qué es lo que realmente está gestándose frente a, en el papel cuando te decides a dibujar, y cómo este dibujo en la realidad revela identidades que uno tiene como propias. Entonces esta relación entre uno y el espejo es como, no sabría yo quién soy si no tuviera yo la posibilidad de verme retratado a través de mis propios retratos. Es como una computadora que se reproduce a sí mismo, comienza a dialogarse consigo mismo, ¿verdad? Es realmente curioso esta relación, pero es cierto, si de por sí dudamos en cada momento sobre la veracidad de las percepciones de las realidades, generar versiones propias, también sería algo que tendría que cuestionarse y reflexionarse sobre ello. Pero es muy, se vuelve muy especial la examinación. Sí, en el acto inaugural, la doctora Tsiri Molina decía que los ojos de Per lo delatan, ¿no? Y cuando ella lo dice, inmediatamente mi mirada fue hacia esa obra, y yo decía, pues lo delatan, y lo delatan en algo que después Adrián Mendieta dice, él es quien nos mira. Y si ustedes lo ven, realmente nos está mirando, y es como una mirada omnipresente. Es curioso cómo se van relacionando las cosas. Yo no sé si es casual o no, pero también de repente vi ese cuadro y yo vi
ahí una cruz. Entonces, ¿qué piensas tú de tu propia vida? Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, por favor. Bueno, se trata de Mokuhanga, es una técnica japonesa, grabado sobre madera, y más que una cruz es más bien la forma que tendría la tela antes de convertirse en kimono. Pero los ojos tienen que estar puestos y examinar con seriedad las cosas, y este acto o esta intensidad con que miras no debe de relajarse nunca. O sea, de estarse autoexaminando, hacerse autorretrato, no es una actividad que uno hace así como para decir que guapo soy. No, es más bien, ¿qué hay de verdad en esta persona? ¿Qué hay de verdad en esta manera de examinarse de este modo? Los ojos, los autorretratos, las miradas, las vidas a los demás. Esto es como un ejercicio constante, es algo que ha perdurado en toda mi obra y la actividad que desarrollo como artista. Sí, decía también Adrián Mendieta que tú hacías tu propia autopsia. Y ahora, escuchándote también, yo pensaba que hay un ejercicio bien importante en ti, en el trabajo que haces, y que haces un trabajo de autoconfesión, autoconfesión, que no es un ejercicio fácil, que lo podemos ver claramente en esta pausa de esa década que tú haces, donde es necesario parar para que puedas escuchar esa voz interior, ¿no? Sí, porque el diálogo contigo mismo lo puedes perder. Puede perturbarse las circunstancias y no encuentras los ecos propios. Puedes quedarte en una espiral donde la vida se te presenta con oportunidades, con dinero que ofrecen por la obra que produces. Puedes de pronto estar en circuitos donde ganas premios y ganas dinero y la fama te ataranta. Entonces es cuando tienes que tomar varios pasos hacia atrás o ponerte en silencio. Oye, ¿es realmente lo que quieres? ¿Es realmente lo que representa lo que tú quisieras decir? Entonces, en estos momentos yo sí decido retirarme, porque si no haces tu obra de arte empeñando todo tu corazón en ello, si lo haces nada más con la mitad de tu corazón o la mitad de tu convicción, mejor no lo hagas, porque vas a convertir la obra en un espectáculo comercial y pierde totalmente, digamos, el anclaje profundo. Ante estas dudas, yo me retiro y compro un rancho y me dedico a agricultura y a hacer reflexión. Y permanezco, sí, eran 7 años, para pronto recuperar la confianza que tengo en esta voz profunda, y le doy voz y le doy la razón, y no tengo ningún galero que me espera la obra, ningún público que espera que pronto va a haber una exposición de Peranos. No, esta voz tenía que ser examinada y encontrada, y cuando comienzo a hacerlo, lo único que tengo prohibido en esta nueva etapa de la obra es decir mentiras, traicionar algún sentido, traicionar algún sentimiento. Tiene que ser absolutamente un fiel reflejo de lo que percibes. Y así lleva un periodo de esta introspección. Se desarrolla en un lapso de 5 años, y litografía tras litografía da testimonio sobre cómo establezco una relación confiable con esta voz profunda. La voz profunda comienza a
fuerza, con tal intensidad que se impone. Y entonces yo no tengo permiso de hacer otra cosa más que reflejar, dar testimonio de esta voz profunda. Y cuando esta voz profunda, por muchos años estuvo viviendo una vida en las sombras, pero ahora es protagonista y ahora con claridad dice, uy, la vida parece más un sueño. El sueño es más importante que la realidad. Impone condiciones y demuestra que cuando al cabo de 5 años tengo estas introspecciones, salta un sueño así extraordinariamente fuerte, es cuando sale la imagen del estado de Veracruz. Entonces, esto me sorprendió muchísimo, pero lo vi cómo se fue construyéndose un camino en estas lecturas profundas que termina en un mensaje extraordinariamente importante. Porque tenía las experiencias de ser agricultor, sabía lo dañino que era de sembrar en laderas arriba del 20% de inclinación, sabía lo que tenía que hacerse para preservar la fertilidad en el suelo. Construir terrazas era lo único que te era permitido y era una convicción absolutamente profunda. Y cuando recibo este sueño, donde me es visto así, pero con claridad, oye, el estado de Veracruz, visto desde una perspectiva que ni el satélite lo pudiera dar, porque los satélites andan en 300 kilómetros de altura y proyectan una imagen perpendicular hacia el suelo, y los aviones comerciales apenas a 15 kilómetros de altura alcanzan. Entonces es un ángulo que no te permite ver ni de chiste toda la extensión del estado de Veracruz. No, pero las experiencias del periodo introspectivo, más las experiencias de haber practicado agricultura durante 7 años, me hacía como un perfecto intérprete de un territorio en peligro. Porque si atentas contra los... todo el territorio estaba en peligro, o sea, se practica una agronomía que es absolutamente dañina, los monocultivos, se arrasan los bosques en las faldas, se produce una erosión tan fuerte que ni los ríos pueden captar las aguas y conducir las aguas con normalidad, se ensorban los ríos, se desbordan los ríos, se inundan toda la zona costera, sepultan todos los arrecifes en el Golfo con linos y con tierra, se destruye el hábitat normal de los peces. Oye, es fruto de esta introspección, de este pausa o silencio que me puse, ¿verdad? Dije, no hagas lo que no esté totalmente apoyado por tu convicción. Entonces, si espero y me hago, digamos, una introspección y me hago, encuentro las voces que tienen que estar presentes, entonces sí se manifiesta un mundo muy distinto. Y esto, claro que me sorprendió. Me sorprendió tanto la noche que salta el sueño y despierto a mi esposa. Acabo de ver todo el estado de Veracruz, como a las 7:15 de la mañana, repartiendo una luz así que peina todo el relieve del estado. Me quedé súper impactado y dediqué 7 meses corriditos para llevar a cabo la imagen que correspondía a esa imagen, ¿no? Y claro, me alimentó muchísimo el doctor Giddings, que trabajaba en aquel entonces en INEREP. Él había estado en NASA analizando las imágenes satelitales sobre México, incluso publicó un libro en 1981 que decía México visto desde el espacio, y no era más que cientos de fotografías que ensamblaba la imagen
de México, pero vastas áreas ocultos debajo de las capas de nubes, etcétera, ninguna frontera marcada, difícilmente pudieras imaginarte por dónde pasaban los ríos. No era suficiente para entender el peligro en que se encontraba México, el estado de Veracruz. Hacía falta una imagen que pudiera identificar los peligros, la altura de las montañas, las faldas, los ríos, las desembocaduras, el golfo que está justo enfrente. Y cuando comprendes de pronto, como, oye, has practicado agricultura y sabes muy bien los peligros que ciernen sobre este territorio, entonces es una gran convicción que te conduce a hacer una obra que jamás lo había concebido para hacerlo. Esto no se programa. Esto es un evento único que si fielmente recoges los pitazos profundos de tu ser, entonces estás en condiciones de hacer. Y espero que esta obra haya podido ser de utilidad para el veracruzano de identificar lo importante que es de conservar la masa forestal, lo importante que es practicar agricultura con terrazas si es que estamos sobre laderas, lo importante que es no darse a los monocultivos, lo importante que es no regar el territorio con los venenos que se practican en la agricultura industrial. Pero todo esto lo comprendí porque estuve dentro, escuchar y darle voz a algo que era profundo y algo que sabía que tenía que cumplirle porque era algo que correspondía a una profunda convicción. Sí. Y sí se dio en el momento. Que después este mapa de Veracruz representa, digamos, el telón de fondo donde se desarrolla después la ceiba gráfica, etc. Pues mira, no hacía falta de tener las narices metidos en donde se compra ahorita por internet todas las cosas, sino abre tus ojos en tu alrededor, encuentras quizás justamente lo que necesitas. El mármol estaba a poca distancia del rancho que yo tenía. La arena para pulir aquel mármol lo encuentras en una parte costera cerca de Alvarado. La arena es negra y dices, guácala, está contaminado de petróleo, pero no, es ilmenita y magnetita. Es una arena durísima que sirve para pulir las piedras de mármol y habilitarlos para hacer litografía, ¿no? Pues qué más, oye, en Orizaba curten pieles y eso es justo lo que, pieles gruesas las que se necesitan para convertirlos en rodillos. Por donde quiera que veas, estás rodeado de árboles y maderas que pueden ser las que utilizas para hacer prensas. Entonces, si tienes bien focalizado tu deseo profundo, no se necesita eBay o no sé cómo se llaman, donde se compran por internet las cosas, sino abre bien tus ojos, consulta tu deseo profundo y verás que en tu entorno lo tienes todo. Y así hicimos una transformación de la litografía, contando con recursos propios, y no tuvimos que ni siquiera salir fuera del estado de Veracruz para realmente hacer lo que queríamos hacer. Y esto da las bases para arrancar todo el proyecto, la ceiba gráfica. Pero no fueron pocos los antecedentes, fue un camino muy curioso. Fue a distancia, es difícil de explicarlo, pero te juro, así fue. Sí. Pues, ¿qué les parece si abrimos el espacio de aquel lado con ustedes para también escucharlos, ¿no, Fer? Que, pues, no sé si alguien quiere preguntarle algo a Fer, comentarle algo, pues, adelante. A ver,
allá primero y luego así. ¿Sí? Hola, mi nombre es Paulina, yo soy estudiante de fotografía de la UB. Es la primera vez que conozco al maestro Per en persona, me da muchísimo gusto. Yo ya había escuchado de usted. Fíjese que tengo una anécdota muy chistosa con mis amigas. Cuando recién compramos mi primera cámara, bueno, me la regalaron de cumpleaños de 15 años, la cámara que sigo usando hasta la fecha, ya tiene más de 10 años conmigo. Junto a la ceiba gráfica, que nosotras no teníamos idea que era la ceiba gráfica, nos movíamos mucho por la Pitaya, por La Orduña, por Coatepec, porque saliendo de la escuela, mis amigas vivían, mi escuela estaba muy cerca de la Pitaya y mis amigas vivían muy cerca de la Pitaya también. Entonces, saliendo de la escuela nos íbamos al río, nos íbamos luego de repente así como a explorar el bosque, y mi amiga nos dijo, oigan, está padrísimo este lugar, encontré como un lugar súper increíble y al lado está una construcción como abandonada, tenemos que ir a tomar unas fotos ahí. Organizamos tomar unas fotos ahí por primera vez con mi cámara así recién estrenada, y muchos años después, ya que entré a la Facultad de Artes Plásticas, fue que me enteré que ese lugar era la ceiba gráfica. Tengo una sesión de fotos hermosa con mis amigas ahí en la ceiba gráfica. Recuerdo que nos llamó muchísimo la atención ver tortugas. Había tortugas en las piedras que estaban pues cerca de la ceiba, y la construcción, que supongo que ahora es el Museo del Papel, era una construcción por ahí del 2010, yo creo. Esas fotos se tomaron más o menos como en el 2011, 2012, hace un poco más de 10 años, y pues es increíble verlo ahora. Yo tengo problemas así de que si no uso lentes veo mal. Y se me olvidaron los lentes en la mañana, salí corriendo para llegar acá con la maestra Natalia y con el grupo que estoy tomando ahorita de artes conceptuales. Y lo primero que veo fue en la proyección como una mariposa y como unos ojos de búho, y después capto que no es un búho y no es una mariposa, son los ojos del maestro Per, y dije, oh por Dios, es un señor súper sabio que está en constante transformación. Después de escuchar a sus alumnos me dio muchísimo sentimiento, porque creo que justo lo que hay en sus dibujos y en sus autorretratos es lo que la gente ha percibido de usted. Y pues para mí es un honor estar aquí en esta conferencia y haber tenido el placer y el privilegio de escuchar a sus alumnos. Me dan ganas hasta de llorar, porque creo que es muy hermoso que usted haya decidido venir a mi tierra, a Veracruz, a mejorar las cosas y a crear una comunidad de alumnos. Creo que eso es para mí algo muy conmovedor. Creo que también es un deseo profundo que creo que tengo desde hace muchos años, sobre todo porque mis amigas en ese tiempo y yo estábamos muy alteradas y muy preocupadas por el cambio ambiental, porque nos educaban mucho en la escuela sobre el cuidado ambiental. Entonces creo que desde ahí, pues bueno, el hecho que a usted le preocupe los paisajes que tenemos aquí, la naturaleza que tenemos aquí, y que además también se preocupe por las personas y por la gente, y que haya sembrado tantas semillas, creo que es algo que es maravilloso, y creo que es el mejor regalo que se puede llevar de aquí. Y estoy segura que usted va a quedar aquí en Veracruz por siempre, sea en forma de búho o mariposa, va a estar siempre aquí en Veracruz, y es un honor y es un placer conocerle, maestro. Bueno, pues muchas gracias. No, sí, de verdad es muy conmovedor. Sí, es muy conmovedor. Gracias. Muchas gracias. A ver, una pregunta más bien muy sencilla, pero que de algún modo me remite como al origen de tus pasiones, ¿no? ¿De dónde y cómo, diría Rigoberta Menchú, te nació la conciencia de lo que querías hacer? O sea, ¿en qué momento, si en la infancia, si cuando llegas, si cuando ya estás en la facultad,
esta búsqueda que varios en la mañana referimos como obsesión, ¿no? De la transformación de la gráfica con medios específicos, locales, nacionales, etcétera. ¿De dónde te nace esa necesidad de llegar a producir estos modos de hacer y de transmitir coro nacional y de promover la independencia productiva? Bueno, en primer lugar, lo experimentas desde muy chico, una posibilidad de que las cosas pueden ser distintas, o puedes confiar con la fuerza transformadora que tú mismo puedes operar de manera positiva e involucrarte en procesos que transforman las cosas. Nací en una familia de refugiados, pues se hablaba estoniano en la casa, pero en la calle se hablaba sueco. O sea, pronto soy bilingüe. Cuando tienes esta opción de ser bilingüe, siempre ves una posibilidad y ves otra, ¿no? Y también algo que me marcó mucho en mi infancia fue de tener tan intenso contacto con un campesino sueco que él, nacido en 1895, apenas él tenía 58 años cuando yo tenía 7, ¿no? Entonces él era un practicante de prácticas campesinas y de hacer las cosas caseramente, que provenían de una tradición de 1880, 1890, imagínate, mucho antes de que la sociedad de consumo se hubiera inventado, ¿no? Pero también esta certeza o esta posibilidad, estas experiencias que tienes que, oye, más bien se necesita identificar qué deseas. De que poderlo hacer, sí se puede, pero tener claridad sobre lo que deseas es importante, y no abandonar este deseo y ser fiel a esta convicción. Si es de que es una injusticia social, por ejemplo, si yo me educo en Suecia y veo los talleres de gráfica súper atendidos materialmente y llego a México, ¡ay! Aquí hay un hoyo grande, negro, que podría desaparecer muchos de los esfuerzos y ambiciones de los grabadores mexicanos. No, para tapar este hoyo negro, que no fueran a chupar a todos, ¿no? Sino remediar algo, hacer justicia, un poco planchar los baches, ¿no? Llenarlos así para que no fuera tan tortuoso, tan difícil el camino para un grabador mexicano. Entonces, la búsqueda de justicia, saber que sí se puede hacer algo, que hay energía y opciones de transformar las cosas, ¿no? Confiar en ellos y respetar tus convicciones. Y lo único que te es prohibido, y muchísimas personas en el mundo, de muchas religiones y credos distintos, te es prohibido ser mentiroso, te es prohibido mentir o negar, hacer a un lado tus convicciones, perseguirlas. Entonces yo creo que esto constituye un pequeño universo donde he estado operando, y esto ha generado así una serie de acciones, una y otra, y aunque el camino, lejos de ser una línea recta, ha sido muy curioso el camino, imprevisible, pero el bagaje ha sido esto, ¿no? De respetar un
distinguir entre mentira y verdad y contar con la certeza de que, bueno, planteate el problema como una posibilidad y verás que esto puede mover hasta montañas. ¿Te pareció que alguien por acá había levantado la mano de este lado? ¿No? Bueno, tenemos otra mano levantada acá. Mi nombre es Enrique. Maestro, yo quiero agradecerle y felicitarlo por esta labor titánica que ha hecho, por digamos la construcción tradicional, ¿no?, del arte, ¿no?, de ese arte, del suyo, y su labor como docente. Y yo recuerdo que cuando ingresé a la facultad de teatro, yo soy actor, cuando recién entré, yo una forma de ganar dinero era modelando en sus talleres, ahí en artes plásticas. Sí, porque todos los artistas plásticos, ahora sí que como la lotería tradicional mexicana, cada quien ponía su vaquita y cooperaba para los modelos, ¿no? Entonces, yo de ahí trabajé como modelo desnudo y me acuerdo que era una rutina como de 10 minutos, oscuro, cambio, otros 5, así sesiones de 5 minutos, oscuro, cambio de 2 minutos, oscuros, cambio 1 minuto, oscuros, distintas poses a distintos lugares. Y esto a mí me permitió seguir trabajando desde mi perspectiva escénica el cuerpo como una materia de trabajo. Cada 10 minutos para mí era una oportunidad de ponerme a prueba corporalmente en una figura estatuaria donde los artistas podían dibujar. Para mí era ese el objetivo, ¿no? Y siempre era una constante, un entrenamiento constante en su clase. Fuera de eso, había compañeros que veíamos, porque yo, mi crecimiento profesional también se basó en sus gráficas de los cuerpos expresando, ¿no? El cuerpo como un territorio, como ese cuadro que tiene del estado de Veracruz, y obviamente crecí con su obra. Pero se decía que el maestro Per trabajaba con los dos cerebros, los dos hemisferios, que pintaba con uno o dibujaba con uno y con el otro, y enseñaba al alumno a hacerlo. Tanto así que la gráfica con la que se invita al público es un lápiz con un ojo cerrado, con un color, y la otra con el otro ojo. Son dos perspectivas distintas, son dos formas de usar el cerebro. En ese sentido, yo venía abriendo un ojo, cerrando un ojo, y es distinta la imagen que tú puedes percibir de un ojo y del otro. Y es distinta la imagen que uno percibe con los dos ojos. Mi pregunta es, ¿qué tan desierto es ese mito? ¿Qué se escuchaba entre los alumnos? Yo era de teatro, soy de teatro, pero mi camino siempre ha sido la interdisciplina. Esa es mi pregunta. ¿Qué tan desierto es eso? Esa realidad, esa forma de ver la realidad por tres vistas, digamos. La de los dos cerebros, la de los dos ojos, uno y uno, y los dos al mismo tiempo. Bueno, es bien sabido en la ciencia de la creatividad que si no interactuamos entre el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo y derecho, no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, si la ciencia solamente estuviera dedicado a ejercitar el cerebro izquierdo, el que es el lógico, es el binario, es el que maneja el lenguaje, si este hemisferio no tuviera contacto con el opuesto, el hemisferio derecho, no tendríamos posibilidades de generar una visión holística, una visión creativa. Hace falta acceder a ambos hemisferios de esto.
esto es, digamos, algo que la ciencia ha arribado pronto a estas conclusiones. O sea, tan importantes son las clases de matemáticas o químicas o gramática que las clases de música, danza o de teatro, de artes plásticas. Si no tuviéramos esta combinación y esta posibilidad de transitar entre una materia que decididamente está dirigida al cerebro derecho o al izquierdo, si no tuviéramos la posibilidad de la comunicación interna en medio de los... seríamos como nada más medias personas como percepción a medias. Entonces, sí es importante que sistemas educativos modernos tengan en cuenta la existencia, lo que fue John Perry, el premio Nobel de 1981, que esclarece, gana el premio Nobel por haber mapeado las características del cerebro y determinado así la existencia de los dos hemisferios y que operan de modos distintos, ¿no? Es absolutamente. Oye, qué suerte, por cierto, que pudiste operar como modelo en aquella época, porque justo antes la escuela tenía asignado un salario de 14 pesos la hora por modelo. Esto no te hubiera sacado de apuros, ¿verdad? Pero bueno, eso fue más o menos en el 98, 99. Sí. Pero aparte de esos 14 pesos, pues los dibujantes, los estudiantes se cooperan, y usted también, ¿no? No, esto transformó muchísimo. Yo creo que no salieron con menos de 100 pesos la sesión. Eso era importante porque era una transformación. Antes teníamos alumnos, así eran nada más 15 alumnos al torno de un modelo. El modelo, vaya, pobrecita, de 14 pesos la hora se le pagaba. No, transformé el salón de dibujo y se amplió incluso para público fuera de la universidad, y se reunía dinero suficiente para pagar 2 modelos cada noche. O sea, eran 3 horas, hora y 20 minutos de uno y hora y 20 minutos del otro. Entonces sí se transformó radicalmente el espacio y las opciones, ¿no? Pero respecto a la imagen esta de ver con un ojo cerrado el otro ojo, pero si haces un poco de ejercicios y haces viscos, verás que aparece una tercera dimensión. Es así como ver la imagen tridimensional. Requiere un poco de ejercicio, pero un poco como la fotografía estereoscópica, que se practicaba mucho en el principio del siglo pasado, pero sí he estado preocupado por la percepción tridimensional. ¿Teníamos otra pregunta acá? Sí, rapidísimo. Hay muchas cosas, maestro, en las cuales se podría profundizar. Yo soy de la maestría en Educación de las Artes, también soy de formación de teatro, como Enrique, y creo que es muy interesante esta perspectiva en la cual usted sale de Europa en ese momento donde había habido un cambio súper drástico de perspectivas artísticas para buscar una nueva en un país de Latinoamérica, cuando la perspectiva en Latinoamérica era irse a Europa, ¿no? Y pensar y visualizar el arte como lo hacían en Europa. Y bueno, yo no quería puntualizar eso, pero mi pregunta, que lo saqué del video y de esos comentarios que hace, es ¿para qué hago arte, no? O sea, ¿para qué hacer arte? Esa sería la pregunta, porque me cautivó mucho esta noción de no ser a medias, ¿no? Del eco que debe tener una voz. ¿Y para qué hacer arte? Hacer arte para mí, para expresarme yo a través de mi arte, hacer el arte para comunicarlo con el otro, o hacer un arte para el ego, ¿no? Siento que en esta parte donde usted se toma esos
7 años para estar en contacto con la tierra, que al final ese contacto con la tierra le da una dirección a su trabajo en la Ceiba, le da una perspectiva del por qué hacer arte. Entonces, en ese sentido, sería mi pregunta, ¿no? ¿Para qué hacer arte? Pues nace de una profunda necesidad de expresión, un deseo de conocer y un deseo de comunicar. Arte es un modo de comunicación, es una... en primer lugar, es un acto generoso. Dar a conocer a otro lo que pienso, lo que siento, lo que es parte de mi vivencia. O sea, el arte tiene que inscribirse dentro de este contexto que es un acto de generosidad. Desea dar, desea compartir algo que es. Y no es porque, voy a ganarle este dinero, este favor o eso. No, es genuinamente es un acto de generosidad, pero también es un acto de indagar cosas, de indagar y dar, obtener conocimientos, autoconocimientos. Yo diría, no hay conocimiento sin autoconocimiento. Entonces, oye, ¿cómo puedes no hacerte una y otra vez autorretratos o autodescripciones dibujadas, escritas o representaciones sonoras? Lo tienes que hacer desde que eres pequeño hasta que eres un anciano, porque es un flujo, es un cambio. No eres el mismo cuando tienes 23 años que cuando tienes ahora, como yo, 75. ¿verdad? Entonces tienes que estar siguiendo la pista, siguiendo el flujo de información. La memoria se transforma, la percepción cambian, tu estado de conciencia está en continua transformación. Y una segunda pregunta. Entonces, quisiera también preguntarle en este sentido de la pedagogía de las artes, ¿cómo ha influido su práctica pedagógica en su práctica artística? Curioso porque aprender algo, o sea, tú tomas varios pasos para comprender algo, es cuando comprendes algo, tomas los pasos de regreso para demostrarlas. O sea, tu enseñanza tiene que ver con tu aprendizaje. Es el mismo camino recorrido, tú aprenderlo que tú enseñarlo. Es como clarificar tu camino al conocimiento. Entonces, sí, he dado muchas clases de dibujo porque estuve en el proceso mismo de aprender a dibujar. Yo soy maestro yo soy a la vez el estudiante que el maestro. Gracias. Tenemos espacio para un par de comentarios más. Bueno, tenemos 3 manos levantadas, así que vamos a darles paso a los 3, ¿te parece? Entonces empezamos acá con Claudia, luego contigo y luego allá al fondo y cerramos la sesión. Bueno, pues creo que eres de las pocas personas privilegiadas que pueden volver la vista y ver que lo que soñaste, que la utopía que en algún momento imaginaste se convirtió en realidad, ¿no? Yo creo que eso es algo que a muy poca gente se le da. Y bueno, ahora yo te preguntaría, sé que eres sumamente inquieto, que estás ahorita mismo pensando en cosas que vas a hacer, que todavía tienes ahí sueños guardados para desarrollar. ¿Qué sigue después de ver este sueño que pudiste convertir en realidad, esta utopía que nos compartes y de la que pues haces a muchos parte también, ¿no? ¿Qué sigue? Quiero dibujar. Quiero tener tiempo para observar de nuevo el cuestionamiento. Sí, he dedicado muchos años a la construcción de la ceiba gráfica, del Museo Vivo de Papel,
profesores sido educados con prácticas papeleros. Ahora ya quiero retirarme un poquito de estas actividades y poder ya así hacer dibujo yo mismo, practicar la litografía. Fueron muchos años que me abrumaba mucho resolver problemas, muchos, cientos y miles sobre la construcción de la selva arábica del Museo Vivo de Papel. Ya. Y en un punto quiero retomar mi práctica de dibujo. Es lo que. Sí. Buenas tardes. Pues estoy muy contento de venir a escuchar y aprender y muy agradecido. Tengo dos preguntas que van muy parecidas. Una sería, la primera sería, ¿qué implicaría o qué debe de tener o hacer un buen artista? Esa es la número uno y luego la Buen artista, yo creo que honestidad. Imagínate si eres un pintor abstracto, ¿no? No hay compromiso con la figura, pero hay compromiso con escoger el color. Para que tú estuvieras súper convencido de que es rojo y no azul, tiene que haber una voz cantada desde tu interior que diga, esa es la neta. O sea, tú tienes que tener una convicción y responder a esta convicción con mucha honestidad. Pero es apenas el comienzo del camino, porque se te van a replicar estas preguntas. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Nadie te dirá cuál es la razón. Tú mismo lo tienes que ir destinando y ser respetuoso, intérprete de tu propia voz, de tu propia convicción, tiene que estar presente en cada momento cuando tú haces una elección. Entonces, con honestidad, responder a estos deseos que son convicciones. Es cierto, que debe ser rojo o es azul. La segunda es, ¿qué en las mismas, qué implica ser o qué debe de hacer un buen maestro o profesor de las artes? No creo que pueda generalizarse respuestas al respecto. Cada maestro tiene que estar convencido de lo que hace. Cada maestro tiene que tener la mejor preparación posible, ser sensible e intérprete de su alumno y quererlo. Creo que es muy importante saber que el alumno tiene un gran potencial, apoyar su estilo. Yo muchas veces tuve que surtir cucharadas de ¿cómo se llama? El Royal para inflar sus egos, porque muchos alumnos se descalificaron antes de llegar al momento de dibujar. Entonces, estimularlos en el sentido de que seguro vas a poder, seguro. Y es una forma de apoyarlos y quererlos. Creo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, teníamos otra pregunta. Pues yo, la verdad, quería felicitar a dos actores. Primero, antes que nada, a usted, maestro, y al centro que tuvo la humildad de aceptar y de retenerlo en el centro. Cuando usted
alguna vez tuvo contacto conmigo hace aproximadamente 4 años, yo no sabía realmente que usted había escogido la sensatez antes de escoger la gloria y la crucifixión. La verdad me dio mucho gusto. Era tan joven y dijo, pues yo mejor de aquí me voy porque no va a tocar ser actor principal y yo creo que no es correcto. Y te fuiste a pesar de que le estaban confundiendo con Dios. Yo creo que eso fue maravilloso. Ahí simplemente fue una muy buena decisión de joven y decir, mejor me voy. Porque pudo haber sido la vanidad la que lo hubiera conducido a algo que no era correcto. Y yo creo que fue bastante inteligente y cuando decidió desarrollar ese proyecto tan bonito de la Ceiba y combinar el desarrollo tecnológico de antaño con el arte, creo que es algo muy valioso y que desafortunadamente no lo estábamos valorando en la UNED. De verdad lo felicito y felicito a los miembros del centro por haber generado esa simbiosis que hoy me da gusto, yo como simple mortal, estar aquí con ustedes y ver que esto ha cristalizado, ha crecido y que le hacen un homenaje a un personaje tan singular, creativo, empático y brillante como ustedes. Felicidades. Gracias. Yo tengo la sensación de que todavía habría por ahí alguna pregunta más. No sé si quiere todavía hacemos una pregunta más antes de cerrar. ¿Alguien tiene por ahí algo que quiera comentar, preguntar antes de irnos? ¿No? Bueno, pues los agradecidos somos nosotros, Per, contigo. De verdad ha sido un día de descubrirte, de estar contigo, de conocer, y tenemos ganas de seguir conociendo más de ti, la verdad de tener más tiempo de charlar contigo, porque de verdad Creando tiene muchas cosas que decir. Pues muchas gracias a todos. Antes de que nos vayamos, queremos tomarnos unas fotos con Per. Entonces les voy a pedir que no se vayan y ahorita nos van a organizar para que nos tomemos unas fotos acá con el festejado, pero vamos a darle un aplauso más que merecido. Que mañana es la inauguración del Museo Vivo del Papel. A propósito, y por favor, allá los esperamos. Pues, ¿a qué hora? Es a las 2. A las 2. Mediodía. Que es ahí en la Ceiba, ¿no? Al lado de la Ceiba. Ahí los esperamos a las 12. Y pues, vamos ahora a darle otro aplauso a Pedro. Y nosotros en el CETA no nos hemos tomado una foto con Per en este día tan especial para nosotros. Así es que quisiéramos todos, por favor, ¿Pero dónde? Pablo, etcétera, si todos nos venimos a la foto. Sí, aquí. Y después también con el comité organizador.